Vale, estamos para iniciar. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a un seminario más de la mano de Stock Academy. Me presento nuevamente. Mi nombre es Martín Aguilar, analista de mercado semi-senior para Stock Academy, la filial, por decirlo de alguna manera, el socio de Libertex para la región de Costa Rica. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre Ethereum en particular. Quería hacer, en principio, les voy a confesar, el primer plan era hacerlo sobre altcoins en general y bueno, prestar particular atención a Ethereum, pero con lo que ha ocurrido durante las últimas semanas y el contexto del mercado cripto que estamos atravesando, me pareció más interesante quizás abordar la temática mirando específicamente a la segunda criptomoneda por capitalización de mercado del sector cripto. Así que, bueno, como siempre, invitarlos a que participen, a que comenten, a que pregunten y abran sus micrófonos si es que así lo desean para que este seminario y mi intervención, mi monólogo sea muchísimo más entretenido para todos y sea a mi criterio más enriquecedor. Recuerden que sus preguntas muchas veces pueden ayudarme a mí incluso a recordar conceptos que tenía de pronto en la cabeza y que se me fueron por la misma dinámica del discurso, digamos. Entonces, lejos de restar, suman. Así que desde ya, invitarlos, pedirle a los chicos que si de pronto hay alguna pregunta en el chat o algo, me lo hagan saber porque tengo la presentación abierta y al no tener las dos pantallas como tenía en Argentina, se me complica ver las preguntas sobre todo del chat. Así que bueno, damos inicio si les parece. Díganme si se ve todo bien. En principio, esta diapositiva yo la quiero abordar hablando un poco sobre Ethereum en general, ¿ok? Está vacía, yo la dejé vacía solamente con este loguito porque más bien quiero hablar yo. Vamos a ver. Ethereum, para arrancar con conceptos, digamos, no es una criptomoneda como bien se la conoce. Es más bien esa red, esa blockchain, o en realidad ese sistema con tecnología blockchain que se llama Ethereum, que fue lanzado en el 2015. La criptomoneda que nosotros comerciamos en el mercado financiero, que compramos, que vendemos, que podemos operar, es conocida como Ethereum, pero su nombre realmente es Ether o Ether, ¿vale? Es esa moneda la segunda más importante del mercado, como les decía recién, por capitalización de mercado, solo por detrás de Bitcoin. Lógicamente que tiene un factor muy importante dentro del sector criptográfico, siendo determinante a la hora de tomar decisiones para los inversores en cuanto a comprar o vender. Seguramente no sea tan relevante como el Bitcoin, por supuesto, de hecho es una moneda, el Ether, particularmente vamos a hablar del Ether en general a lo largo de toda la presentación. Si digo en algún momento Ethereum, sépanme entender, es más o menos lo mismo, por lo menos no vamos a referir a la misma cosa. No vamos a hablar de tecnología blockchain, sino del activo financiero, ¿vale? En estos momentos, para que se den una idea, el Ethereum o el Ether está valiendo alrededor de $2.187, $2.200, luego de un fuerte golpe, un fuerte retroceso que tuvo todo el sector, pero este activo en particular en los últimos días, en las últimas horas. Vamos a ver a lo largo de este seminario los factores fundamentales, los factores técnicos que han estado por ahí rondando el precio, que es lo que realmente nos interesa de este activo financiero al operar a través de CFDs por medio de Libertex. ¿Y qué podría estar sucediendo? Porque, bueno, en definitiva, como inversores, como traders, nos interesa mirar a futuro, pero para saber qué podrá ocurrir es importante saber de dónde venimos y a dónde estamos, por supuesto. Vamos a arrancar con la presentación, después de esta introducción, con el qué está sucediendo. Ustedes, si han participado de espacios similares, de estos seminarios en ediciones anteriores, sabrán que yo soy por ahí un loquito del análisis fundamental. Me fascina el análisis fundamental, me parece totalmente determinante a la hora de tomar decisiones, por lo menos en mi forma de invertir. Recuerden, cada inversor, cada trader tiene su propia estrategia, su propia personalidad, su propio método de inversión. Bueno, mi método de inversión va más bien relacionado al mediano largo plazo, ¿vale? Entonces, los factores fundamentales para mí son determinantes y cobran real interés a la hora de tomar decisiones. Entonces, la pregunta de qué está sucediendo para mí es especial. Podemos hilar un poco el discurso diciendo, ok, ¿qué está sucediendo nos refiere al pasado? No, 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 yo lo quiero bien en el presente. Tenemos a un Ethereum caro.
¿ok? Tenemos un Ethereum valiendo $2.200 aproximadamente, tenemos un Ethereum que sigue los movimientos del Bitcoin, como bien dice esa diapositiva, tenemos un Ethereum que es afectado por diversos factores fundamentales, como por ejemplo lo es el caso de Binance, como lo fue el merge de la criptomoneda, es decir, esa nueva aplicación que se le introdujo a todo el ecosistema blockchain del Ethereum, y algunos factores fundamentales más que ya iremos viendo. Tenemos al Ethereum también en una tendencia alcista, claramente alcista desde principios de años. Tenemos al Ethereum con altas expectativas a partir de un factor que será el ETF de esta criptomoneda y de otras criptomonedas determinantes en el mercado próximos a aprobarse, yo creo, de cara al 2024. Y tenemos el Ethereum también seguido de cerca por otras altcoins que dependen en gran medida de la evolución del precio de esta, ¿vale? Sin embargo, y un punto muy interesante a tener en cuenta, es que también, y permítame ser repetitivo en esto, tenemos a un Ethereum rindiendo menos de lo que podría estar rindiendo. Y ya lo vamos a ir viendo en profundidad cuando analicemos por ahí la gráfica de precios, que me parece de lo más interesante, y compararla con la evolución de otras altcoins o incluso de la criptomoneda principal del sector, resulta muy, pero muy interesante. Arranquemos con los factores fundamentales. Ay, qué mal que está ese fundamental. Es, se me coló ahí la L en ese renglón. Dice, aunque los principales factores fundamentales del Ethereum estén estrechamente relacionados al Bitcoin, lo cierto es que también tiene los suyos propios. Por supuesto, digamos, si al Bitcoin le sucede algo, si se desata una noticia totalmente relevante relacionada al Bitcoin, el precio del Ethereum o del Ether se va a ver afectado, pero de inmediato, y esto pasa con todo el sector cripto. Se mueve de forma bastante homogénea, se mueve de manera bastante uniforme. Entonces, es verdad, el principal factor fundamental del Ethereum es el Bitcoin y no cabe ni la menor duda. Ahora, el propio Ethereum tiene sus factores como lo son los ya mencionados, el ETF, Vitalik Buterin, que a mí me pareció interesante mencionarlo, por lo menos en la presentación, es el cofundador de esta red, es el cofundador de esta criptomoneda también y tiene, por lo menos en su discurso, en sus declaraciones, relevancia respecto del futuro del precio del Ethereum. Si Vitalik se pronuncia a favor, es muy probable que el Ethereum se mantenga estable, no que suba porque es el cofundador, entonces si dice cosas buenas, bueno, ¿qué podría decir? No solamente cosas buenas. Ahora, si dice algo negativo, sin duda influenciará de manera negativa en el precio o la cotización de esta criptomoneda. El caso Binance, no sé si ustedes están al tanto de todo lo que estuvo ocurriendo con CZ, que es el CEO de Binance, por lo menos CZ era conocido en Twitter, en X ahora, por sus iniciales. Tiene un nombre chino que no me acuerdo, creo que se llama Chang Zeng, algo así, ¿vale? Esta persona fue juzgada en Estados Unidos y Binance tuvo que pagar miles de millones de dólares para que sea sobreseído como fianza, por así decirlo. Al resolverse este caso judicial que afectaba al principal exchange de criptomoneda en el mundo, eh, bueno, las criptos experimentaron un fuerte impulso alcista debido al positivismo que había al sacarnos esta causa judicial de encima. Sacarnos en términos relativos, por supuesto, porque yo no soy un comprador activo de Ethereum. Y el merge, que fue un hecho que ocurrió el año pasado, sin duda tuvo pendientes a muchos inversores, a muchos entusiastas de esta criptomoneda, de esta tecnología, con respecto a lo que podría ocurrir a partir de la implementación de esta nueva aplicación que algunos lo conocerán o lo recordarán por el nombre de Fork, que era, bueno, no me acuerdo la traducción al español, pero era el Fork London, ¿vale? Que básicamente tenía el fin de reducir los costos de transaccionar Ethereum en un 90 y pico por ciento. Entonces, de pronto se le iba a hacer a todos mucho más barato comprar y vender Ethereum. Además de esto, lo que hacía el fork era, o merge, también conocido como merge, era reducir en realidad el factor inflacionario que tiene la criptomoneda que hace que su valor no pueda despegar. Y ya lo voy a ir explicando un poquito más adelante. Con esto, y aprovecho para tomar un poco de agua, abro el primer intermedio para las preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda sobre los fundamentales del Ethereum, este es un momento de realizar alguna consulta, realizar alguna intervención, o si quieren hacer algún aporte, si creen que me olvidé de algo, adelante por favor. Como les repito, ninguna intervención está de más y ninguna está equivocada.
¿Se va entendiendo por ahora lo que voy diciendo? De pronto estoy hablando muy rápido de nuevo. Ustedes saben, me emociono, empiezo con la verborragia y no paro. Soy una ametralladora de palabras. Vayan comentando. ¿Se fueron sumando más personas o...? Ah, veo que se unieron algunos más. Manuela Barca, Michelle, Roberto. Bueno, muchas gracias por unirse. Sean bienvenidos todos. Insisto, si no hay... Esto es algo que digo en todos los seminarios, ¿no? Dudo que yo sea tan bueno explicando como para que no haya preguntas y respuestas. Digamos, la falta de preguntas y respuestas se puede ver a dos cosas, o que no están entendiendo nada o que están entendiendo todo. Entonces, bueno, si les parece, continuamos nomás con la presentación. Vale. Seguimos entonces, ahora me quiero recostar un poco por el costado técnico, si se quiere, del análisis en cuanto al precio de esta criptomoneda. Como les dije y les expuse recientemente, el Ethereum está atravesando una tendencia alcista muy pero muy importante. En los últimos 2 meses, por ejemplo, ha subido su precio alrededor de un 40%. Estamos hablando de que subió un 40% en tan solo 60 días. Llegó a valer un máximo o en realidad a rozar los 2.400, a tentar ese nivel de los 2.400. Veníamos de un Ethereum que hacía 2 meses valía poco más de $1.500. Que si nos remontamos más atrás en el tiempo, podemos incluso detectar niveles de precio inferiores. Tenemos un Ethereum que en este mismo año, en el año 2023, llegó a cotizar en mínimos que no se veían desde hace por lo menos 2 o 3 años. ¿De dónde venimos? Bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante, cuando repasemos el espantoso 2022 que tuvimos, no solamente en el Ethereum y en el mercado de las criptomonedas, sino en todos los activos financieros en general. Esta última tendencia fue muy relevante porque impulsó el precio de las criptomonedas a niveles que no se veían, les repito yo, desde el inicio del cripto invierno allá por mayo del 2022. De pronto, todas las criptomonedas empezaron a subir como locos. Ustedes saben cómo es este mercado. Cuando empieza a girar la bola de nieve, cuando empieza a caer la bola de nieve, se agiganta más y más a partir del entusiasmo que genera ver numeritos verdes en la gráfica de precio. El precio del Ethereum y el precio de las criptomonedas en general está también muy determinado por entusiastas que por ahí son nuevos en el mercado, que por ahí las criptomonedas son su primer acercamiento, que están dando sus primeros pasos en las finanzas, en las inversiones y demás. Y de pronto una tendencia alcista los entusiasma, los emociona y esos microinversores terminan alimentando esa tendencia alcista de forma exponencial. Entonces no es de extrañar que la volatilidad a la que están sujetas las criptomonedas, hablo de todo el mercado y del Ethereum en particular, esté relacionada, podríamos pensar, a estos microinversores y no solo a los inversores institucionales, que por supuesto tienen su peso. Pero ustedes díganme si no se emocionaron, nosotros siendo microinversores, por supuesto, nadie aquí con la capacidad, creo yo, de mover más de no sé, 10 millones de dólares, si no se entusiasmaron a partir de que en 60 días suba el precio del Ethereum un 40% o más. Y eso que les decía al principio, que el Ethereum se ha movido menos que otras criptomonedas en comparación. O sea, ese 40% queda corto en relación a lo que han subido criptomonedas como lo es, por ejemplo, el Bitcoin. Y esto es de extrañar, por supuesto, porque cuando nosotros hablábamos de Bitcoin y de Ethereum o altcoins, hace tan solo 2 años o 3 años, decíamos, ¿qué decíamos? Que el Bitcoin se mueve menos, se puede mover, por ejemplo, un 3, un 4%, un 5% si querés, en un día como muchísimo, ¿vale? Estoy hablando de números hasta exagerados para redondearlo. Y las altcoins, como el Ethereum, como principal cabeza de ese sector, se podía mover en el mismo tiempo un 10, un 15, un 20. Por ejemplo, el Dogecoin.
No sé si lo recuerdan, el Doge moviéndose un 20%, incluso más en tan solo algunas horas. Bueno, esos son las ALS, ¿no? Moviéndose por encima de el principal referente. Bueno, este año pasó algo que no fue tan así como se venía manejando el sector durante los años anteriores. El Ethereum se movió menos que el Bitcoin y menos que el resto de las criptomonedas en general. Ya lo vamos a ver en este gráfico de barras. Aquí vemos muy bien, yo lo tengo bien chiquito, así que voy a hacer un esfuerzo con los lentes para poder repasarlo. El Ethereum moviéndose, bueno, en el primer gráfico de barras que tenemos, Year to Date, es YTD, ¿vale? Es la evolución del precio desde el 1 de enero hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces tenemos que el Ethereum se movió desde el 1 de enero hasta el día de hoy un 82% al alza. Sin embargo, y esto les comentaba recién, el Bitcoin, por ejemplo, se movió un 148% al alza. Y eso hoy, que estamos de baja. Llegó incluso en su mejor momento, y estoy hablando hace tan solo 24 o 48 horas, a llegar por encima del 150%, estoy hablando del Bitcoin. Si nosotros lo comparáramos al Ethereum con el resto del top 10 de criptomoneda, también sale perdiendo. Yo acá puse Crypto Top 10, ¿ok? Son las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado y sus movimientos. Ese top 10 de criptomonedas se movió un 105%, menos que el Bitcoin, mucho más que el Ethereum. Estoy hablando de vuelta del 1 de enero a hoy. Ahora hay otro periodo interesante para analizar, para repasar junto a todos ustedes, que es desde el 12 de octubre a hoy, ¿vale? ¿Qué pasó desde el 12 de octubre a hoy? Bueno, lo que les mostraba recién, esta tendencia alcista, este impulso fuerte al alza que tuvieron todas las criptomonedas en general. Y acá la cosa se empareja un poco más, veremos. El Ethereum, como les decía, desde el 12 de octubre a hoy, es decir, exactamente 2 meses, subió un 39%, un 40%, si quieren redondear, no hay ningún problema, ponemos un 40%. El Bitcoin, por otro lado, subió un 53%, mucho más. Les repito, y eso que estamos a la baja, que ayer nomás cayó un 6%, ¿ok? Porque encima este número era muchísimo más alto al momento de que yo elaboré esta gráfica de precios, este gráfico de barras. Y el cripto top 10, desde hace 2 meses a hoy, se movió un 55% al alza. Entonces, ¿qué nos están exponiendo estos gráficos de barras? Básicamente que estamos en un momento ultra alcista. ¿Qué pasa en los momentos ultra alcistas? Bueno, agárrense, porque no todo es color de rosas en los mercados. No todo lo que brilla es oro, es una frase media cliché, media que se ha repetido demasiado, media que incluso se le ha perdido un poco el sentido, ¿vale? Sí, por supuesto, pero si nosotros tenemos 8 días de velas consecutivamente verdes, ¿qué podríamos esperar? Y esto es algo que hemos hablado en reuniones individuales con muchos de ustedes que solicitan por ahí el servicio de meeting con analista a sus respectivos managers de cuenta. Bueno, las correcciones son perfectamente lógicas y nos cansamos de repetirlo en estos espacios. Son hasta sanas incluso. Si nosotros tenemos una subida del 40% en 2 meses, ¿por qué no esperar una corrección? El mercado se tiene que adaptar a esos nuevos precios. El mercado tiene que pasar por un proceso en el que la conciencia colectiva sea, ok, el Bitcoin ahora vale $40.000, o 42.000, o 44.000, o el número que ustedes quieran. Pero mientras tanto, eso no pase. Es normal que la volatilidad exista y que esa volatilidad en algunos tramos de la tendencia nos produzcan números rojos. Pérdidas, no, por supuesto que no. Los números rojos en los gráficos de precio no son pérdidas, son oportunidades a la inversa, como les decía yo. ¿Por qué? Porque nosotros operamos sobre el precio de estos activos. Operamos CFDs de Ethereum, operamos CFDs de Bitcoin, operamos CFDs de la que ustedes quieran, BNB. Entonces, para sacar beneficio de las caídas, por ejemplo, simplemente vendemos, colocamos una operación de venta y mientras más caiga el precio del activo, más dinero ingresaremos a nuestras cuentas. Entonces, suena muy bonito y te entusiasma más decir, ¿no? Que el Bitcoin ha subido un 53% en los últimos 2 meses. Bárbaro, sí, por supuesto, eso se puede traducir en ganancia, pero perfectamente. Ahora, ¿qué pasa si estabas en una operación de venta? Te liquidó, pero por completo. O sea, si así tenías un multiplicador de dos, que ninguno de ustedes usa multiplicador de 2, que yo los conozco, te liquidaba, te sacaba del mercado en 2 meses afuera, directamente.
Eso básicamente es la información que nos está arrojando el mercado a día de hoy, ¿vale? La tendencia alcista está expuesta en estos gráficos de barras, pero si quieren ser más claros con la información, bueno, tenemos un gráfico de velas. Voy a interrumpir acá porque veo que no se ve bien, por lo menos en esta diapositiva. Voy a dejar de compartir y voy a compartir TradingView, ¿vale? Aguárdenme un momento, un segundito nomás. Si no se ve bien, lo arreglamos en un momentito. Mientras tanto, si hay alguna pregunta, si hay algo que quieran añadir, que quieran aportar respecto de esto que fuimos comentando en cuanto al análisis técnico, adelante, sean bienvenidos, por supuesto. Vamos a compartir pantalla. Vale. Confírmeme, porfa, si lo están viendo. Que yo ahora ya directamente ni tengo para silenciar, no tengo nada del Meet en los controles, solo TradingView. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, lo podemos. No, no lo podemos ver. Ahorita no se está viendo nada, Martín, por cualquier cosa. Vale, Ah, bueno, bueno. a ver. ¿No? Igualmente, si te queda mejor, me puedes enviar el documento y yo lo presento y así se lo puede ir hablando. Perfecto. Vamos a hacer eso. Más fácil. Dame un segundito. Cosas del vivo, ¿no? Ahí te lo envié. Mi intención es que podamos ver efectivamente la gráfica del Ethereum porque me parece muy interesante, por lo menos analizar si no tenemos la posibilidad de mover para la izquierda, de mover para la derecha, aunque sea ver este año y la tendencia alcista de las que le estaba comentando recién, porque una cosa es verlo en un gráfico de barras y otra cosa es verlo en un gráfico de velas. Y ustedes como traders, ustedes como inversores seguramente podrán incluso entender más. Y les será más significativo. ¿Ahí lo recibiste, Jojo? ¿Puede ser? Sí, ya casi lo presento. Vale, genial. Si no me equivoco, ya lo deberían poder observar. Perfecto. Vale, buenísimo. Bueno, ¿qué tenemos acá? O en realidad, ¿qué tantas cosas tenemos para decir respecto de esta gráfica de precio? En principio, la exposición de esa tendencia alcista de la que le comentaba recién. Vemos un salto muy, pero muy importante desde el mes de octubre. Vemos lo mismo que les mostraba bien chiquitito desde octubre hasta hoy. Bueno, acá lo vemos muchísimo más expuesto. Visualmente podemos deducir de que tuvimos un impulso demasiado, demasiado grande incluso para las posibilidades de la volatilidad de las criptomonedas en solo 2 meses. Entonces, esa corrección que nosotros vimos durante los últimos días, que son esas dos velas naranjas que vemos al final, bien a la derecha del gráfico de precio, son lógicas y fíjense ustedes que chocan incluso con la media móvil que yo tengo ahí. ¿Qué es una media móvil? Básicamente es un índice que pondera los últimos 20 periodos
periodos me refiero a días en este caso, porque esto está en 1D, está analizado, cada vela es un día, entonces pondera los últimos 20 días rastreando así el movimiento del precio. Entonces la media móvil lo que te ofrece a vos como indicador es una representación visual de cuál es la tendencia. Representándote visualmente cuál es la tendencia, también te puede ofrecer información sobre, por ejemplo, un nivel de soporte o un nivel de resistencia. En este caso, como la media móvil se ubicaba durante estos últimos 2 meses casi siempre por debajo de las velas japonesas, lo que nos ofrecería en el supuesto es un nivel de soporte, ¿vale? Un piso para esa tendencia. Y lo que hemos visto es que de hecho el gráfico se ha chocado con ese piso, con esa media móvil en periodos de 20, alrededor de los 2200, 2180, 2185 aproximadamente, y de a pronto podríamos nosotros obtener la información de que o la corrección continúa rompiendo esa media móvil o esa línea de tendencia que nosotros tracemos manualmente, o por el contrario que rebote en esos niveles o en esa línea, por así decirlo, y que continúe la tendencia alcista como lo ha hecho en el pasado, ¿vale? Eso con respecto al último tramo del periodo. Pero fíjense ustedes de dónde empezamos. Nosotros empezamos el año, y si revisamos bien a la izquierda el gráfico de precio, alrededor de los 1400. Y fíjense nomás lo que nos ha costado en términos de tiempo alcanzar estos niveles de precio. ¿Qué ha ocurrido cuando después de los 1400 el Ethereum llegó a cotizar por encima de los 2100? Y estoy hablando para que se sitúen en torno a mayo. ¿Ok? Fíjense ustedes, arrancamos en 1400, nos fuimos a 2100. ¿Qué ha ocurrido después de eso? El mercado tardó muchísimo en asimilar esos nuevos niveles de precio para luego despegar y continuar esa tendencia alcista. Entonces, lo que tuvimos en mayo, en abril en realidad, pero bueno, que continuó en mayo, fue un pico, un máximo en ese momento de alrededor de los $2100, una corrección como la que tenemos hoy en día y una continuación formando una especie de canal en tendencia horizontal. Bien, bien plano el precio que se mantuvo, se estabilizó alrededor de los 1800, alrededor de los 1000, que iba, que venía. Luego sí, tuvimos un fuerte golpe entre septiembre y octubre aproximadamente, y luego ya sí el despegue en la tendencia alcista. Entonces, eso es un poco lo que quería comentar al respecto de este gráfico de precios. Sin embargo, eso por supuesto que no es todo lo que tenemos para decir de este gráfico, porque ¿de qué nos sirve a nosotros ver el gráfico sin nosotros hacer una previsión de lo que podría ocurrir? Y acá, Joshua, si me permites, retomo a la presentación para analizar un poco de lo que podría estar pasando en los próximos tiempos con respecto a esta criptomoneda. Ahí vamos, vamos a ver si puedo presentar y si me deja, espero que sí. ¿Estamos? Ahí estás presentando. Vale, buenísimo, buenísimo saberlo. Que ahí lo arreglé al final. Nosotros nos podemos hacer una pregunta muy interesante. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Vale? Tenemos tres posibilidades, evidentemente, como siempre manejamos en los mercados. La primera es la subida de precio, la segunda es la estabilización y la tercera es una fuerte corrección hipotética. Por supuesto, las tres siguen siendo hipótesis. Ninguno tiene la bola de cristal, ninguno sabe qué podría llegar a pasar con el precio. Podemos hacer especulaciones, podemos realizar análisis técnico, análisis fundamental para determinarlo. Por supuesto que la deducción final va a depender en términos de qué plazo nosotros querramos trazar esa predicción. No es lo mismo intentar predecir el precio del Ethereum de acá a un año que de acá, por ejemplo, 2 semanas o un mes. No tiene nada que ver una con la otra. Si yo digo que el futuro es alcista, ok, vale, pero ¿a qué te estás refiriendo? ¿Al mes que viene o a dentro de un año? Entonces, bueno, pensemos
No me digas que estuve hablando y no se escuchó nada. Pues Sí, sí, no se escuchó nada. creímos que habíamos sido nosotros, como Sí, estamos yo todos acá en la también creí. oficina. Yo Pero también creí lo mismo. Yo será. De hecho, me salí y me metí nuevamente. no, sí, nosotros también. A ver si era eso, pero no, Martín, yo creo que sí. Nada más entonces si puedes retomar esa diapositiva que estabas hablando, porque Porfa. Me van a saber disculpar no para te arrancar. preocupes. Vale. Dios mío. Hoy no es mi día, ¿eh? Definitivamente. Bueno, retomo desde el principio. Imagino que no se escuchó absolutamente nada. Decía, en esta diapositiva, lo que me pregunto, o una pregunta interesante que nos podemos hacer es ¿qué puede pasar ahora? ¿Ok? Me fui. Como todo inversor en el mercado, podríamos plantear tres escenarios posibles. Uno es que suba, el otro es que se estabilice en ese mismo nivel de precio y el otro es que baje, ¿no? Yo lo planteé acá como una subida de precio, una estabilización y una fuerte corrección. Nosotros tenemos tres escenarios, básicamente. Ok, nosotros podemos plantear de que estos escenarios son hipotéticos en relación a el periodo de tiempo en el que nosotros analicemos este activo en particular, porque no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo pensar en una subida de precio de acá a 2 semanas o a un mes que pensarla de acá a un año. Entonces, si yo te digo que el Ethereum va a subir, tu siguiente pregunta tiene que ser, ok, ¿cuándo? ¿Me entendés? ¿O en qué periodo de tiempo me estás hablando? Porque si yo te digo que puede subir, como decía ahí en la subida de precio, en torno a los 2.400 o 2.550 en un mes, y en enero estamos en esos niveles, pero el año que viene estamos en los 1.000 o en los 1.500, bueno, es un desastre, por supuesto. ¿Qué subida de precio me estás hablando? ¿De qué subida de precio me hablaste, Martín? ¿Me explico? Entonces, para arrancar, nosotros tenemos que plantear el qué puede pasar ahora en relación al tiempo en el que vamos a realizar el análisis, ya sea técnico o ya sea fundamental. Vamos a arrancar con la subida de precio, que por ahí es el escenario más positivo. Yo planteaba en esta diapositiva, desde los niveles actuales, hay un margen de relativa importancia en torno a los 2.400 y 2.500. Esa va a ser la primer prueba de fuego del Ethereum en relación a su precio. ¿Y por qué planteo este margen de precio? Para arrancar los 2.400 son hoy por hoy el techo, el máximo de un año y medio que alcanzamos hace una semana, una cosa así. Entonces, si nosotros volvemos a testear ese nivel y lo rompemos, es decir, lo supera esos 2.400, bueno, imagino yo que el mercado podría estarse moviendo en una especie de canal horizontal de tendencia en torno a esos 2.400, usándolo ya ahora como soporte, y los 2.550. Yo les decía en el seminario pasado, no sé si recuerdan, que en criptomonedas, sobre todo en criptomoneda, es bien importante o más interesante o incluso más útil pensar los niveles relevantes en números redondos. Entonces, simplifiquemos. 2.400, nada de 2.431, nada de 2.427, 2.400 y punto. Llega a los 2.400, tomamos acción, ¿vale? El siguiente, y por consiguiente yo planteaba este canal, el siguiente nivel será los 2.550. Yo imagino que el precio se estará moviendo alrededor de esos márgenes por una simple cuestión. Ha subido, como les decía recién, un montón. Ha subido un 40% en 2 meses. Es normal. Y estoy hablando de que supere los 2.400. Si no supera, porque ahora mismo estamos en corrección. Continuamos. No, me voy a quedar un segundito más, porque hay algo que me estaba olvidando. Si superara los 2.550, que es bastante probable viendo el optimismo que hay en este mercado, podríamos hablar de otros niveles interesantes. Y ustedes seguramente tendrán sus propias metas de niveles interesantes de cara al futuro en una especie de tendencia alcista, por supuesto. Entonces, no sé, hay personas que dicen, el Ethereum va a valer $3.000, el Ethereum va a valer $4.000, cosas así, ¿vale? Buenísimo. Todos tenemos nuestros propios niveles claves, por así decirlo, de cara al futuro, pensándolo en tendencia alcista. Yo hice algunas anotaciones, si me permiten, si las voy a compartir. Pensaba yo en que en términos de picos, es decir, de objetivos a superar, tenemos uno primero en 3.550. Fíjense ustedes qué tan lejos nosotros estamos de ese primer pico a superar. Estamos hablando de un máximo de ya 2 años aproximadamente.
3.550. Tendría que subir hoy por hoy alrededor de un 50% el Ethereum. ¿Puede hacerlo? Bueno, ya hizo algo parecido en los últimos 2 meses. ¿Va a hacerlo por consiguiente en los próximos 2 meses? No creo, por supuesto. Pero si nosotros pensamos a futuro en una tendencia alcista, el primer objetivo por fuera de ese canal horizontal estaría en 3.550. Ya luego podemos irnos a los 4.000, luego podríamos irnos a los 4.150 y por último, 4.800, que supongo será el sueño mojado de muchos entusiastas de esta criptomoneda, de muchos entusiastas de esta tecnología blockchain. ¿Qué pasa en los 4.800? Máximo histórico, máximo de todos los tiempos. Nunca el Ethereum valió más de 4.800 aproximadamente. Estoy redondeando números, por supuesto, estoy redondeando cifras. Por encima de eso, sabe uno que pueda llegar a pasar. En principio, este escenario, por encima de los 4.800, hoy es muy lejano. Y les voy a explicar por qué, siendo bien conciso porque me estoy deteniendo muchísimo en la subida de precio. El Ethereum tiene una particularidad. Es una criptomoneda inflacionaria. ¿Qué quiere decir que es inflacionaria? Que a diferencia del Bitcoin, es una moneda que se reproduce. Y se reproduce a niveles escandalosos. Entonces, es como si tu país empezara a emitir moneda, que son los colones, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos los pesos. Entonces, ¿qué hacían en el Banco Central de la República Argentina? Empezaban a arrancar la maquinita, como le decimos nosotros, apretando un botón y que salgan los pesos, que vuelen, que vuelen, que vuelen. Salían pesos nuevos a mansalva. Entonces tenías todos los meses bases monetarias prácticamente nuevas que hacían que el valor del peso cayera con respecto a otros activos financieros, como por ejemplo el dólar, que es el activo financiero en el que se cotizan todas las divisas del mundo, ¿vale? Entonces, la depreciación del peso, es decir, la caída del valor del peso, es a partir de, o es explicada a partir de una sobreoferta de pesos, porque se fabrican cada vez más pesos. Bueno, esto mismo ocurre con el Ethereum, ¿ok? Esto mismo ocurre con el Ethereum, a diferencia del Bitcoin, como les decía, que tenemos una cifra fija de Bitcoins y no hay más y no habrá más. Tenemos, no sé cuál es la cifra, 41 millones de Bitcoin, una cosa así aproximadamente. Si alguien la tiene, póngala en el chat, seguramente será un dato de valor. Fija, ¿ok? ¿Vale? Son esa cantidad de Bitcoin y no hay más. Si eres un Bitcoin, pagalo lo que valga, porque hay escasez. En Ethereum, el tema de la escasez, la cuestión de la escasez, no existe. Siempre va a haber más. ¿Cómo lo solventan? Quemando Ethereum a lo loco también. Si vos producís Ethereum a lo loco y lo quemás a lo loco, bueno, compensás en gran medida esa inflación, por así decirlo. Entonces, tenés la posibilidad de que el precio siga subiendo conforme lo hacen los otros activos similares, como por ejemplo el mencionado Bitcoin, ¿ok? Mientras la emisión de Ethereum supere a la quema de Ethereum, el precio no subirá tanto, como es lo que estuvo pasando durante los últimos 2 meses. Y es por eso que nosotros veíamos una descorrelación entre la subida de Bitcoin y la subida del Ethereum. Voy a continuar, me detuve en la subida de precio porque es por ahí el escenario más interesante, es por ahí también el escenario más factible, pensándolo a mediano plazo, y seguramente sea el que quieren escuchar muchos. La estabilización. Acá, manote, podríamos estarnos moviendo en el margen de los 2.400 y los 1.800 por más de 3 meses. Y esto, vuelvo a insistir, con la corrección que hemos sufrido estos últimos 2 días y que seguramente seguiremos experimentando en las próximas semanas, bueno, tiene mucho que ver. Los 2.400, hoy por hoy, que es ese pico que nosotros veíamos recién en la gráfica que nos compartía muy amablemente Joshua, va a funcionar por ahora como un techo, en tanto y cuanto no se rompa, no se perfore. Una vez que se perfora, escenario subida de precio. Si no se perfora, estabilización. Entonces funciona como una resistencia, ¿vale? En tanto tengamos esa resistencia, clavamos en 2.400 la bandera y por debajo los 1.800. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Bueno, lo mismo que ocurrió en abril o en mayo. Que nos estemos moviendo por un canal durante los próximos meses mientras el mercado se adapte psicológicamente a estos niveles de precio, a un Ethereum valiendo $2.000, por ejemplo, para redondear.
El tercer escenario es una fuerte corrección. Y esto va a depender mucho de lo que pase en los próximos días para probar los humores del mercado. Si nosotros continuamos cayendo tan fuerte como caímos hasta ahora, el mercado sin duda entrará en una especie de pesimismo en el cual la gente venderá porque dirá, ok, entré en 1800, ahora el Ethereum vale 1600, estoy perdiendo plata. No me puedo permitir tener la plata parada más de un mes acá porque tengo que pagar las tarjetas de crédito. Todos esos microinversores que se mueven eh, en manada prácticamente por sensaciones, por emociones del mercado, por optimismo o por pesimismo, podrían irse agravando incluso más la sangría de este activo financiero en particular. Entonces, acá me anoté. Primer testeo entre los 2100 y los 2000. Piso clave. A ver, ¿qué les decía recién? Números redondos. Los números redondos tienen muchísima importancia en la mayoría, si no en todos, los activos financieros, pero sobre todo en las criptomonedas. Si rompe los $2000, es un ruido que se genera en el mercado, decir, luego caímos y estamos cayendo y seguimos en caída, seguimos en caída libre. Valíamos 2400. ¿Cómo puede ser que ahora ya ni siquiera el 2 esté por delante de todos los números? Que ahora valgamos 1943. Ese es el piso clave. Entonces, si seguimos cayendo, bueno, veamos qué tal nos movemos en ese margen. Y si lo rompe a esos $2000, tenemos otro soporte sobre los 1900. Que de ceder, nuevamente estamos planteando un escenario de fuerte corrección, nos haría pensar en un Ethereum cayendo hasta incluso los 1600, comiéndose gran parte de las ganancias que hemos conseguido estos últimos 2 meses. Entonces, eso es lo que puede pasar. Son 3 escenarios posibles, por supuesto, son 3 escenarios factibles para el corto y mediano plazo. Yo lo que quiero hacer es abrir el siguiente segmento o el siguiente intermedio de preguntas y respuestas para escucharlo un poco a ustedes y sus opiniones. ¿Qué opina? A ver quién es el valiente que se anima y abre el micrófono en este seminario y me dice cuál es su perspectiva de esta criptomoneda con todo lo conversado o con su propia visión del mercado. Si alguien tiene algo para aportar, genial. Ahora está así, la pregunta. La estadística que vimos antes en sí se dice que Sí. va a bajar, o sea, ahorita, en este mismo momento, pero puede haberse un momento alcista, posiblemente, ya que el Ethereum está subiendo más, o sea, pero para y no sé, digo yo que si uno le mete a eso y pues, uno nunca sabe si es mejor meterle ya o si se espera hasta que baje. Bueno, a ver si logro decodificar la intervención. Te agradezco por participar, por supuesto. Hay un dicho que se repite mucho en los mercados financieros que dice, y cito, el mejor día para comprar fue ayer. El segundo mejor día para comprar es hoy. ¿Vale? Esto se aplica mucho en acciones, sobre todo a la hora de plantear inversiones de portafolio importantes. Se utiliza mucho en Wall Street también. Es una frase que a vos te dice, ok, ya el mejor momento para comprar Ethereum en este caso, bueno, ya no existe. Por supuesto, hubiera estado buenísimo comprarlo en los 1600 que valía o en los 1400 que valía a principio de año. Bueno, ese momento se fue, ya no está, ya no existe, ya no podemos contar con eso. ¿Dónde estamos parados ahora? ¿2174? ¿2180? Vale, buenísimo. ¿Qué hacemos acá? ¿Podemos comprar o podemos vender? Esa es la ventaja que nos da operar con CFDs, como decía al principio. Los números rojos en una gráfica o la caída del precio de un activo financiero no representan la pérdida de nuestro capital, representa simplemente una oportunidad diferente. En vez de comprar, vender. Entonces, bueno, dependiendo del análisis, dependiendo de la estrategia comercial que lleven ustedes, les tocará tomar la decisión de comprar o de vender. Si ustedes operan a largo plazo y creen que dentro de un año el Ethereum va a valer $4000, no sé qué los detiene para estoquearse esta criptomoneda. Si ustedes, por el contrario, hacen trading de criptos y quieren aprovechar la volatilidad que está experimentando este mercado, bueno, adelante, el análisis definitivamente y las conclusiones respecto del valor futuro será completamente diferente. ¿Hay alguien que piense que va a bajar
Me gustaría preguntar eso. ¿Hay alguien que piensa que el Ethereum va a caer? Y me refiero a caer, caer por debajo de los $2000, por ejemplo. Hola, buenas tardes. Vamos. ¿Qué tal, Martín? Saludos a todos. ¿Qué tal, don Diego? ¿Cómo le va? Bueno Bien, tenerlo. ¿ustedes? Muchas Muy bien. gracias. En lo personal, eh, ahorita yo he hecho mi análisis y yo estoy esperando que vaya a retestear la zona de los 2250 para que recoja esa liquidez y lleguemos a los 1950. Ok. O sea, usted debe perforar entonces el nivel de los 2000. Correcto, sí, señor. ¿Cree usted en ese caso que perforando los 2000 podríamos estar hablando de una contratendencia y que podríamos incluso sufrir una sangría en el precio todavía más profunda? Podría esperarlo, pero yo considero que no podría. Vamos a ver, yo considero que el precio de Ethereum puede llegar a tocar los $1950 como para recoger toda esa liquidez del mercado que hay Mm, por ahí. como ya lo ha Luego hecho. de eso, es exactamente como yo lo he hecho anteriormente, y luego ya con esa breve corrección, seguir su tendencia alcista. Vale, vale. Interesante. Sí, para mí también. Para mí el camino definitivamente, o sea, estamos en una ola de optimismo que casi nada la puede parar. A ver, tenemos los fundamentales prácticamente todos de nuestro lado para pensar en que no debería haber mucho cambio en relación a la tendencia de las criptomonedas. Tenemos por ejemplo, mañana el dato de las tasas de interés de la Fed, que de mantenerlas o incluso de achicarlas, eso le permitiría a activos de alto riesgo, como por ejemplo las criptomonedas, sumar capitalización, sumar liquidez, sumar dinero y eso impulsaría el precio. Entonces tenemos muchas cuestiones. También está el tema del ETF de Bitcoin, el tema del ETF de Ethereum, porque muchos lo dejan pasar un poco por alto, ¿no? Pero Ethereum es planteado como ETF por organizaciones muy importantes, organizaciones financieras, por supuesto, muy importantes, del tamaño, por ejemplo, de BlackRock. Entonces, si hay organizaciones financieras que están interesadas en plantear, ok, vamos a hacer un fondo cotizado que siga el movimiento de precio del Ethereum, porque sin duda están viendo el potencial de esta criptomoneda y están viendo que acá algún negocio se puede hacer. Entonces, lo fundamental es, mientras no cambien, arrojarán que la tendencia alcista podría continuar tranquilamente. Ojo que el fundamental, en este caso, en este mercado, en este sector, también puede llegar a ser el estado de ánimo del mercado. Les hablaba de pesimismo y de optimismo. Si se rompe los $2000, bárbaro. Como dice don Diego, puede absorber liquidez y continuar. Pero ahora, se rompen los $2000 y yo como inversor me decaigo, pues salgo del mercado y así como yo puede ocurrir una manada de inversores de pequeños capitales que juntos suman una bola enorme y que te hagan caer el precio un poco más. ¿Y hasta cuándo? Bueno, ya lo estuvimos repasando, incluso hasta los 1600 que le decía recién. Puse la gráfica para ver un poco en dónde estamos. ¿Alguna pregunta, algo para comentar de parte de la audiencia? Usted, Emiliano, Manuel, Michelle, José. Tenemos a don David también. No. Hizo don Martín. ¿Sí? Con respecto a lo que estás nombrando del ETF de Bitcoin, creo que toda todo este impulso alcista que hubo ya ha venido descontando la aprobación del ETF. Coincido. Totalmente. Y Totalmente. como se dice normalmente, ¿verdad? Compra con el rumor, vende con la noticia, que ya lo has dicho anteriormente en otros seminarios. Y cuando ya llegue la noticia de la aprobación del ETF, puede tener, no sé, tal vez un impulso breve para estimular a las masas a comprar, y luego Correcto. viene la corrección, porque los grandes inversores, las ballenas, Sí. jamás, nunca en la vida van a comprar
Bitcoin sobre esos precios, lo van a tirar abajo y aprovechar todos los 5 meses restantes que vienen después del halving para Sí, comerse todas esas ganancias. me encantó, me encantó. Y ese movimiento, por supuesto, podríamos verlo replicado a lo largo y ancho de todo el sector cripto. Y eso sin duda me estoy refiriendo al Ethereum. Si el Bitcoin cae, ¿qué creen que vaya a pasar con el Ethereum? Entonces, muy interesante lo que dice don Diego, estoy totalmente de acuerdo con él. Para mí va por ahí la cosa, para mí el mercado ya está descontando la aprobación del ETF, puede ser que haya un primer entusiasmo por esas personas que efectivamente compran con la noticia, por supuesto. De hecho, estaba hablando con una vendedora ayer a la mañana en una reunión de mercado y me dijo que su visión era, bueno, que el ETF va a provocar un impulso en el precio y que supongo que si ella cree que el ETF va a provocar un impulso en el precio, comprará en ese momento o vaya uno a saber. Y así como ella, podrá haber muchas personas. Para mí, eso ya está ocurriendo, porque según estiman algunos analistas, hay más de un 90 y pico por ciento de probabilidades de que ese ETF sea aprobado efectivamente por la Fed, por la SEC, por la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos. Entonces, si es tan posible y si los grandes inversores, los grandes capitales, por supuesto, tienen la información de que y sacan la conclusión de que eso puede pasar, bueno, ¿por qué no comprar ahora y no esperar a que sea aprobado? Entonces, ¿qué buscamos como inversores siempre? Posicionarnos en el mejor momento, al mejor precio, en la compra o venta de un activo financiero, ¿no? Todos queremos comprar en el mínimo histórico, para que luego aprovechar esa forma de B, ¿no? Nosotros compramos acá, nos despegamos. Todos queremos comprar acá. Es imposible comprar ahí. Muy difícil, muy, 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 muy complicado. Pero ¿qué es eso básicamente? Comprar en el mejor momento posible, aprovechar el mejor momento posible. Entonces, si nosotros queremos aprovechar el mejor momento posible, sin lugar a duda, y esto se lo digo como un inversor más, ese momento no será, a mi modo de ver, el día que se apruebe el ETF. Esta es una apreciación personal, ¿vale? No es un consejo de inversión. No estoy diciendo que ese día vaya a caer, para nada estoy diciendo eso. Digo que ese no será el mejor momento. Ustedes sabrán entender. ¿Algún aporte más? ¿Algún comentario más? Si no es así, podemos ir concluyendo lo que sería el seminario. No, por ahora no, la verdad está muy bien. Perfecto. Buenísimo. Pero, ¿Sí? entonces, es mejor, como dice usted, meterle ahorita que está muy bajo en este mismo momento. O sea, es un éxito, o es algo que va a pasar ya. O sea, digo yo, digamos, es mejor meterle ahorita que está muy bajo el precio para que después suba. Sí, yo igual no dije que estaba bajo, de hecho abrí el seminario diciendo que estaba alto, porque estamos en el pico de la ola. O sea, si usted lo piensa, si usted se imagina una ola, por ejemplo, una ola del mar, ¿vale? Nosotros estamos en la cresta ahora mismo. Le vuelvo a repetir el gráfico de precios. Mire dónde estamos nosotros. No estamos abajito. A mi modo de ver, a partir de lo que fue el 2023, estamos en el, bueno, casi en el máximo, a 2 días del máximo, porque 2 días para atrás estábamos efectivamente en ese máximo que yo le decía, 2380, 2400, incluso que en algún momento se testeó. Hace 2 días fue eso. Entonces estamos en la cresta. ¿Me explico? Que si el día de mañana vale 5.000, me vas a mandar un mensaje y me vas a decir, Martín, al final vos no sabías nada, te hubiera comprado a 2.200 como vale hoy. Buenísimo, sí. ¿Por qué? Porque depende de tu forma de operar. Si vos vas a invertir a largo plazo, probablemente hoy entiendas está barato. Si vos vas a operar a corto o mediano plazo, como estábamos analizando los 3 escenarios posibles en esta diapositiva, probablemente entiendas que hoy está caro. ¿No? ¿Me explico? Un poco lo que quiero decir. Sí, muchas gracias, muy bien. No, por favor, un placer. Con esto damos
por concluido el seminario del día de hoy. Lamento mucho los inconvenientes técnicos que se han producido a lo largo del seminario, yo quedándome sin sonido, sin saberlo, hablando solo. Bueno, puede pasar, puede pasar. De pronto mi promesa para el próximo evento que se dará el día viernes, este mismo viernes, de que por lo menos las cuestiones técnicas se van a mejorar. No les prometo que el conductor mejore, que el conductor de esta programación mejore. Seguramente seguiré siendo el mismo, pero en cuestiones técnicas les prometo habrá un avance. Les doy además un adelanto. Este viernes estaremos hablando a la misma hora y por el mismo canal sobre análisis técnico. Entonces, muy interesante. Si a ustedes les interesa por ahí, si ustedes operan, si ustedes son traders, seguramente les interese más esa cuestión que es el análisis fundamental. Vamos a estar hablando más que nada una introducción al análisis técnico. Vamos a hacer un repaso por los diferentes indicadores que tenemos a disposición en la plataforma de Libertex. Vamos a hacer un repaso también por los conceptos esenciales que ustedes tienen que conocer a la hora de plantearse, comenzar a hacer análisis técnico. Vamos a hacer un repaso también sobre los mejores activos para aplicar análisis técnico y de qué forma aprovecharlo para operar en qué plazo. Entonces, los invito desde ya pueden solicitar el enlace de invitación a su manager de cuenta y espero verlos este mismo viernes, como les decía, a la misma hora por el mismo canal. Por mi parte, eso es todo. Les agradezco a todos por participar. Muy amables también ustedes por intervenir, por sus comentarios, por sus preguntas, por sus aportes. Muy valioso. Don Diego, como siempre, usted, un gusto tenerlo por aquí. Don David, que es un habitual. José Manuel también, que ha pasado. Michelle, creo que también ha pasado por estos espacios. Entonces, bueno, nos estaremos viendo. Les agradezco. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Martín. Como siempre, sus seminarios increíbles, enriquecedores en conocimiento. Usted es lo máximo. Muchas gracias de verdad por todo. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches. Hasta luego.